Buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy. Damos gracias a Dios por este día, porque Él es bueno, porque nos permite levantarnos y ver un día maravilloso, soleado, muy bonito. Gracias, gracias al Señor. Vamos a iniciar nuestro tiempo con Dios hoy. Es lunes, es un día muy bonito, un día en el que podemos comenzar a hacer muchas cosas que tenemos planeado, pero siempre, siempre tomándonos de la mano de Dios y permitiéndonos ser guiadas por el Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a este tiempo con Dios que es titulado Malas Amistades, de cita con Dios. Malas amistades. Bueno, para dar inicio, vamos a pedirle a Dios que tome el lugar que le corresponde, que sea Él quien hable a nuestras vidas a través de su palabra. Abrimos nuestro corazón. Amado Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, porque tus mañanas son buenas y son nuevas cada día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este espacio, porque a través de este espacio podemos conectarnos unas a otras, podemos escuchar tu palabra, podemos estudiar tu palabra, podemos alimentarnos, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y es cortante, como dice tu palabra, como espada de dos filos que penetra en nuestros corazones, que discierne pensamientos e intenciones del corazón, Señor. Te pedimos que toda palabra, Señor, que traigas a nuestro día, a nuestra vida, cada día, Señor, sea así, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones, que podamos entenderla, que podamos tomarla, que podamos recibirla y que pueda transformar nuestras vidas, que podamos ver un cambio en nuestras vidas, Señor, que no echemos en saco roto lo que tú nos enseñas, que no echemos en saco roto tu palabra, sino que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por cada mujer, Señor, que se une a las transmisiones en el transcurso del día, Señor. Gracias por cada una de ellas. Bendice sus tiempos, bendice sus actividades, bendice cada obra de sus manos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les comentaba, el tema de hoy precisamente es malas amistades. Yo creo que algunos a veces pensamos, no, pues es que yo no tengo malas amistades, ¿no? Pero a veces no, no nos damos cuenta y el Señor nos dice, por ahí no es, ¿no? O no hagas esto. Vamos a ver la vida de un rey que aparece en el libro de Segunda de Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, del 31 al 36, un rey llamado Josafat. Tal vez ya ustedes han escuchado acerca de este rey, el rey Josafat. En la Biblia menciona que el rey Josafat era un hombre que hacía lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Y si nosotros regresamos anteriormente en el capítulo 19, podemos observar, y 20, podemos observar en el 20 sobre todo cómo es que Dios respalda la vida de Josafat debido a que él hacía lo recto delante de Dios y además era un hombre agradable a Dios porque cuando él llegó a reinar en ese tiempo, los reyes que estuvieron adoraban a los Baales, a falsos dioses, habían levantado estatuas para adorarlas, habían levantado imágenes, habían levantado muchas, eh, muchas figuras que representaban la idolatría y se habían alejado de Dios y se centraban a pedirle a la gente, perdón, a las imágenes o a dioses falsos. Entonces, cuando llega el rey Josafat a reinar, él quita todo eso
empieza a quitar y levantar de lo alto y a derribar y a destruir. Y Dios se agrada de esa actitud, se agrada de Josafat. Y en el capítulo 20, que en el inicio del capítulo 20, hay una historia muy bonita que me gustaría que ustedes lean en el día. Y bueno, si ya lo han hecho, váyanse de nuevo a las escrituras y leamos de nuevo la palabra de Dios. A veces hay cosas que Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de algo que ya hemos leído. Dios trae palabra nueva y fresca a nuestra vida. Y en esta historia habla de cómo Dios lo libra de la batalla, pero algo muy bonito que hacía Josafat y que Dios nos lleva a hacerlo también, nos enseña a hacerlo, es que se inclinaba ante Dios y pedía y clamaba la ayuda de Dios, se rendía delante de Dios y le decía, pues yo no puedo, Señor, tú eres el que nos has librado. Y entonces la vida de Josafat, pues agradaba a Dios, pero en el capítulo 20, eh, versículo 31 al 36, dice de esta manera, dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanán, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Y precisamente en el versículo 35 dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Vean lo que pasa en este versículo. Dice que todo lo que él hacía, todo lo que eh, Josafat hacía era bueno y era recto delante de los ojos de Dios, pero precisamente en el versículo 35 dice que hizo amistad con el rey Ocosías. ¿Es malo tener amigos? Pues no, no es malo. Los amigos son muy buenos. Hemos hablado anteriormente de las buenas amistades, de cómo una amistad bendice, del sacrificio que tenemos que hacer por nuestras amistades. Pero aquí hay algo que no le agradó a Dios. Y dice que Ocosías era dado a la impiedad. No es la primera vez que habla la Biblia de las malas amistades de Josafat. En el capítulo 18, dice que él hizo, que Josafat hizo alianza también con el rey Acab. Y el rey Acab era pues un rey malo que también no se dejaba guiar por Dios, no era obediente a Dios. Y pasaron muchas cosas que Dios libró a Josafat de la mano de Acab y de la mano de sus enemigos por hacer amistad con Acab. Pero Josafat no aprende en esta primera lección y Josafat vuelve a hacer amistad con el hijo de Acab, que reinó después de Acab, que se llamaba Ocosías, y él vuelve a hacer amistad y dice que era dado a la impiedad. Entonces, ¿qué es la impiedad? La impiedad es aquella persona que no tiene compasión, que no tiene piedad, pero además la impiedad es tener un corazón rebelde a Dios, que no tengamos reverencia a Dios, que aún conociendo de Dios, no nosotros conscientemente desobedezcamos, no tengamos sujeción a Dios, no, no tengamos temor de Dios. Esa es la impiedad. Es aquella
persona que no se sujeta a Dios, que está alejada a Dios o que deja a Dios completamente alejado de su vida. Esa es la impiedad. Si nosotros buscamos en cualquier parte, impiedad también tiene que ver con estar alejado completamente de Dios, ¿sí? En lo religioso, no tener ningún interés y hacer las cosas por nosotros mismos. Eso es también impiedad. Entonces, eso es lo que hacía el rey Ocosías. Hacía todas las cosas que él pensaba, que él creía, pero completamente alejado de Dios cuando ellos conocían que Dios era el que había ayudado durante todo este tiempo, pero sin embargo dejaron a Dios de lado y dice que el rey Josafat, conociendo ya y habiendo pasado muchas cosas, muchas victorias, si nosotros leemos su historia del rey Josafat, Dios lo había librado de muchas cosas, había prosperado su mano, todo lo que él hacía, pero entonces dice que hizo amistad con el rey Ocosías, que era dado a la impiedad. Y entonces ellos construyeron naves, construyeron para ir a buscar, para hacer negocio. Y dice que Dios destruyó las naves, Dios destruyó lo que ellos construyeron. Y dice, y vino un profeta. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos advierte a través de las personas, a través de algún amigo, a través de nuestros padres, a través de alguna persona, y a veces nosotros nos cuesta trabajo entender, pero dice aquí en el 37, dice, entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces nos damos cuenta que Dios destruyó las obras de sus manos y todo lo que había hecho porque no era agradable delante de Dios, porque a veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, ¿no? Yo pienso que Josafat a lo mejor invirtió mucho tiempo en construir, invirtió dinero, y Dios destruye y no se logra concretar ese negocio. Y a veces de repente así pasa en nuestra vida. Nosotros no nos damos cuenta, hacemos cosas eh, pensando que están bien, nos aliamos con alguien que a lo mejor sabemos que no nos puede ir bien en ese negocio o que no nos puede ir bien en eso que estamos haciendo y lo hacemos conscientemente sabiendo que el hombre falla. Y entonces no se concreta o no logramos realizarlo. Y, Señor, ¿por qué no prosperas este negocio? Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no me ayudas? Pero a veces Dios nos está librando también de cosas peores. Y yo creo que también aquí en esta palabra dice que al destruir se rompieron y no pudieron llegar a Tarsis. El negocio se destruyó y Dios a través del profeta Eliezer viene y le trae profecía y le dice que destruirá las obras de sus manos. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Porque Dios nos ama, porque Dios nos protege, porque Dios quiere que nos alejemos de las malas amistades, porque sabe el impacto que puede tener cuando nosotros nos dejamos influenciar negativamente por las malas amistades. Y eso es lo que había pasado aquí en esta historia. La palabra de Dios también dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta del impacto que tienen las malas amistades, del impacto que tienen las cosas o las decisiones que nosotros a veces tomamos sin consultar a Dios, porque a veces lo que nosotros pensamos pudiera parecer bueno, pero dice que su final es de muerte. Entonces, no quiere decir que lo que hagamos es malo, pero a veces Dios conoce lo que va a pasar y Dios quiere librarnos. Entonces, lo mismo pasó aquí con el rey Josafat. ¿Sí? Dios lo libró y bueno, las obras de sus manos fueron destruidas porque Dios ya había advertido, pero él hizo amistad con un hombre dado a la impiedad y además lo hizo sin consultar a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces eso es la clave, ¿no? Cuando nosotros podemos estar seguros cuando nosotros consultamos a Dios, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, le preguntamos a Dios, entonces sabemos que
que nuestros negocios están seguros, que todo lo que hacemos está seguro en las manos de Dios. Cuando estamos alineados a los propósitos de Dios, alineados a los planes de Dios. Y esto nosotros tenemos que aprender a hacerlo. En el libro de Primera de Corintios 5:11 dice de esta manera, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Sí? Las palabras las escribió Pablo a los corintios, a la iglesia de los corintios, porque las malas amistades no están solamente en el mundo o afuera, las malas amistades están en cualquier lugar, a veces dentro de la misma iglesia, dice Pablo, no os juntéis con aquel que llamándose hermano, ¿sí? Y muchas veces nos ha pasado también, ¿no? Nos dejamos guiar. ¿Por qué es importante para Dios nuestras amistades? ¿Por qué es importante que no tengamos malas amistades? Porque Dios a través de Pablo nos advierte también de las malas amistades que pudiéramos tener aquellos que llamándose hermanos, dice, o sea, nuestros propios hermanos. ¿Por qué Dios nos advierte? ¿Por qué a Dios le importan nuestras amistades? Porque Dios sabe que las amistades corrompen también. Un dicho que dice así, ¿no? Yo siempre he creído que los dichos, eh, todos fueron tomados de la Biblia, porque todos tienen una base bíblica, ¿no? Pero dice así, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, es una realidad que las malas compañías a veces nos corrompen, a veces nos guían a hacer cosas que a veces no le agradan a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos temor de Dios y tratamos de agradar a Dios y de guardar los mandamientos de Dios y estamos bien convencidos del amor de Dios y de lo que Dios quiere en nuestras vidas y de ser obedientes, difícilmente algo nos va a mover, pero a veces es muy difícil, a veces suele pasar que influencian las amistades, lo que escuchamos, a veces también lo pensamos y a veces también lo hacemos. Y sobre todo también a los adolescentes. Aquí hay muchas mujeres que son madres y que nos están siguiendo, y también sabemos lo importante que es alejar las malas compañías de nuestros hijos, porque sobre todo en la adolescencia es una etapa muy difícil y ya vemos personas que a veces también nos dejamos influenciar muy fácilmente, ¿no? Entonces es muy importante que nos alejemos de las malas compañías. La palabra de Dios también dice, no os juntéis con yugo desigual, ¿sí? Y hay muchos versículos que yo en estos momentos, Dios trae a mi vida, ¿no? La luz y las tinieblas, dice, ¿cómo pueden juntarse, no? Entonces, Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras, en su palabra, o a través de muchas maneras en nuestra vida, en las experiencias que nosotros vamos llevando, de lo importante que es hacer amigos que bendigan nuestra vida y de sobre todo tener a Jesús, tener al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guíe, que nos enseñe qué es lo correcto que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, yo les voy a leer aquí en Cita con Dios, viene una pequeña historia de un chico llamado Francisco. Dice así. Francisco comenzó a frecuentar amigos de la universidad donde estudiaba, quienes tenían actitudes y prácticas muy diferentes a la educación cristiana que él había recibido desde su infancia. Continuando con estas amistades, muy pronto comenzó a fumar, a participar en fiestas, a consumir drogas, se dedicó a la venta de sustancias prohibidas entre los mismos estudiantes y muy pronto fue aprendido por la policía, terminando en la cárcel con una sentencia de 30 años. Allí reconoció que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta con esta historia? Una triste historia, ¿verdad? Que este chico Francisco se haya dado cuenta cuando ya estaba en la cárcel, cuando le habían impuesto 30 años de sentencia.
Entonces ahí reconoció, ¿verdad? Que pues el que él pudo haber evitado y cómo las malas compañías influencian nuestra vida. A veces es como un escaloncito. Cuando nosotros hacemos algo, comenzamos a hacer algo que no le agrada a Dios, entonces nos dejamos envolver y nos vamos alejando cada vez más de Dios, de manera que el pecado, de manera que lo que a Dios no le agrada, lo comenzamos a hacer una y otra vez y va aumentando y aumentando y cada vez nos vamos alejando y alejando y alejando más de Dios hasta que no lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Y el pecado nos envuelve y nos envuelve y nos envuelve. Y cada vez cuando nosotros permitimos algo en nuestra vida, a través de las malas amistades, aceptamos algo, lo vamos haciendo cada vez más y más y más hasta llegar al fondo. Y a veces Dios permite y Dios nos salva. ¿Sí? Tal vez a este chico Francisco, es una historia real, tal vez este chico Francisco hubiera terminado muerto o de alguna otra manera, pero él terminó en la cárcel reconociendo, ¿sí? Reconociendo a Dios en su vida. Entonces, es bien importante que nosotros, cuando nosotros nos demos cuenta de alguna mala compañía, de alguna mala influencia, nosotros hagamos algo inmediatamente. Escuchemos la voz de Dios a través de alguien que nos esté hablando, nos esté diciendo, no va por ahí, no está bien, mira, pídele ayuda a Dios, pregúntale a Dios. A veces Dios nos habla de esa manera para que nosotros nos caiga, como dicen por ahí, nos caiga el 20, nosotros entendamos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, pidámosle a Dios siempre que Dios aleje esas malas compañías y nosotros alejémonos de las malas compañías, seamos sabios, seamos prudentes. Dice en Proverbios que el hombre prudente, el hombre sabio ve el mal y se aparta, ¿sí? Entonces, seamos personas sabias, seamos personas prudentes, tomados de la mano de Dios y no dejemos que las malas compañías, que las malas influencias nos lleven a tomar decisiones importantes en nuestra vida, a tomar acciones, a hacer acciones en nuestra vida de las cuales podamos tener alguna consecuencia. Hay una historia que yo una vez escuché y la recuerdo. Es una historia, dice que estaban en un iglú, hacía mucho frío y llegó un camello y comenzó a entrar, ¿no? El camello en la ventana, déjame pasar, ¿no? No, es que aquí no cabemos, aquí no vamos a caber, déjame pasar. Y el camello fue entrando y entrando y entrando, se quedó dormido el hombre hasta que al amanecer el camello ya estaba dentro y él estaba afuera. Entonces, ¿qué quiero decir con esta historia? Que a veces así es el pecado. Entra y si nosotros le damos lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, el pecado va entrando y entrando y entrando y entrando en nuestra vida, de manera que apartamos a Dios de nuestro corazón y toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos está fuera de Dios y todo lo que hacemos está inclinado al pecado, a las cosas que Dios no le agrada. Entonces, nosotros tenemos que ser, que prever, que ser precavidos, que ser sabios y que siempre estar tomados de la mano de Dios y en la voluntad perfecta de Dios. Yo espero que esta palabra pues haya sido de bendición a tu vida como lo fue también a mi vida y también nos ayude a darnos cuenta y ayudar también a las personas que nos rodean. Si nosotros vemos que hay una mala influencia, una mala amistad en la gente que nos rodea, en nuestros propios amigos, nuestros hijos, también nosotros podamos poner un alto y dar un consejo y pedirle a Dios que aleje esas malas amistades y que ponga amistades que sean de bendición para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, por esta palabra y vamos a pedirle que nos ayude a ser sabios, a tomar buenas decisiones, a elegir buenas amistades y a pedir también por nuestros hijos.
Señor Jesús, en esta preciosa hora te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Tú sigues hablando, Señor, y tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es perfecta y llega en el tiempo correcto, Señor. Gracias te doy, Dios, por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas de una u otra manera, Señor, como lo dice tu palabra. Y hoy estás hablando en nuestras vidas. Te pido, Señor, que si hay malas amistades que nos estén rodeando, malas influencias, Señor, que no sean ellos los que nos atraigan, sino que nosotros podamos atraerlos a tus plantas, Señor, para salvación, para obediencia, Señor. Y te pedimos también a través de esta oración, Señor, por todos nuestros hijos, Señor, por todos los adolescentes, jóvenes, Señor, adultos, hijos de mis hermanas, Señor. Yo te pido que alejes toda mala amistad que quiera corromperlos, que quiera apresurar sus pasos al mal, que quieran llevarlos al mal, Señor. Y te pido que pongas amistades de bendición, amistades buenas, amistades que puedan influenciar positivamente en sus vidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos alejes de toda aquella decisión que vayamos a tomar, que no es agradable, que no nos lleva al bien, Señor, o que su final es muerte, Señor. Aléjanos, Señor, de toda mala decisión, de toda mala amistad, Señor. Te pido, Señor Jesús, que seas tú hablándonos en esta semana, Señor, que está iniciando. Háblanos de muchas maneras, a través de sueños, a través de tu palabra, a través de revelaciones, a través de otras personas. Síguenos hablando, Señor. Si nosotros nos desviamos o nos equivocamos, háblanos, Señor, adviértenos, guíanos, Espíritu Santo, y trae palabra de renuevo, palabra fresca, palabra de bendición para cada día, Señor, y que día a día podamos meditar en tu palabra y tener hambre de ti, Señor, buscar tu rostro, Señor, buscar tu voluntad, Dios. Gracias te doy por este tiempo, por cada una de mis hermanas, por cada mujer que se une a las transmisiones, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues concluimos este tiempo con Dios de manera virtual. Ustedes sigan su tiempo con Dios, sigan meditando en cada espacio que tengan, en cada momento, sigan meditando la palabra de Dios en sus pensamientos, en su corazón y en su vida. Gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y muchas bendiciones a todas ustedes y a sus familias.